de Cristo, pero fue también una persona muy relevante en la época. A pesar de este reparto, en la que Herodes Antipas se le asignó Galilea y Perea, el Imperio Romano tuvo que poner a un procurador por los continuos alzamientos del pueblo judío en contra de los romanos. Este procurador duró entre los años 26 a 36 después de Cristo. Nuestra aventura de la pasión, el acto de padecer física, corporalmente, perdón. Perdona, no he podido encontrar la respuesta a lo que me has... Perdona, pero se ha cortado la presentación. Ya hemos vuelto. Pero vamos a avanzar. ¿Está conectado? Sí. Está conectado. Bueno, como os decía, vamos a ver desde el episodio de la cena que veis aquí representado, que ocurrió en el año 30, se piensa que el 6 de abril, el jueves, Nisan 13, sobre la tarde-noche, hasta el viernes 7 de abril, Nisan 14, aproximadamente sobre el mediodía. Sin duda la pasión fue el acto de padecer daño física, corporal, física y emocionalmente. Pero hoy lo vamos a ver desde un concepto fundamentalmente médico. Aquí veis representado el mapa de lo que es la ciudad de Jerusalén en tiempos de Cristo y cómo después de la cena andaron aproximadamente unos 4 kilómetros atravesando toda la ciudad hasta pasar por la Puerta Dorada y llegar a Getsemaní. Aquí en donde empezó la oración de Jesús solo con Dios. Y es el primer hito que vamos a ver desde el punto de vista médico, la hematohidrosis. ¿Existió realmente la hematohidrosis?
existe la hematidrosis. ¿Por qué se puede provocar y cómo se provoca? Pues bien, mira, os debo de decir que la ansiedad y el estrés son dos acontecimientos muy importantes que pueden ocasionarlo, y luego tendremos la oportunidad de ver alguna imagen real de algún paciente en el que se ve este fenómeno. La ansiedad y estrés ocasionan una activación del sistema nervioso simpático con la liberación de muchas hormonas, pero en definitiva, en última instancia, produce la liberación de histamina, que como sabéis es uno de los factores fundamentales en el sistema alérgico, que produce una vasodilatación, y también una hipertensión, que las dos juntas ocasionan una vasodilatación de los vasos sanguíneos a nivel de los capilares, que hacen que estallen, y como consecuencia de ese estallido se produce el sangrado. Aquí veis una representación en el Cristo de Montesión, la oración del huerto, en el que se expresa claramente esta hematohidrosis en la frente, cayéndole por el cuello, con edema en los párpados, con sequedad de las mucosas, con los labios secos. Está perfectamente representado por el escultor. Y aquí veis casos reales. Hay muchos casos documentados de hematohidrosis como consecuencia de situaciones de estrés, y en la que también se puede ver los mismos signos. El sangrado concreto de determinadas glándulas sudoríparas, el edema palpebral, la sequedad de los labios y de las mucosas, y el sangrado profuso, fundamentalmente en manos, abdomen y cara y frente. Pero ahí no terminó la cosa. Posteriormente fue arrestado y llevado ante Anás y Caifás. Y fue precisamente en el palacio de Caifás en la que tuvo que recoger desde el Monte de los Olivos, atravesar de nuevo el templo, andar hasta la zona cercana donde había sido la cena, y allí es donde estaba la casa del sumo sacerdote. Mira, allí ocurrió muchos acontecimientos. En la Semana Santa de Sevilla queda representado por el paso de Jesús ante Anás. Pero ahí hubo el gran acontecimiento de un cierto maltrato a Jesús. Uno de los grandes eventos que pudo después verse en rastros como en la Sábana Santa fue el golpe que uno de los sirvientes le acarreó a Jesús. Aunque queda representado como una bofetada, de ahí la bofetada del dulce nombre de Sevilla, realmente en el Evangelio griego queda expresado como rapisma. Rapisma quiere decir golpe con un palo. Y eso sí puede estar un poco más justificado, porque el golpe con un palo le provocó el hundimiento del arco cigomático y, por tanto, una deformidad de la cara que, como veis en este paciente, es muy similar a la que queda representado en las películas cuando es Jesús arrestado, ¿no? Pero además, en el palacio de Caifás, y esto se sabe poco, que se puede visitar, hay una especie de pozo que comunica con una prisión, que es donde estuvo Jesús. Pues bien, para meterlo dentro de ese pozo tuvo que ser bajado con unas cuerdas, y estuvo colgado durante horas, durante la noche, colgado con esas cuerdas en ese pozo, porque no había otra forma de acceder al mismo. Durante toda esa noche, hasta que posteriormente fue llevado a Pilato, y Pilato rechazó en todo momento acusarlo, refiriéndolo a Herodes, porque era el que llevaba toda la parte de esa región de Jerusalén, y Herodes, pues como no tenía que decir nada en ese momento, pues de nuevo lo trasladó a Pilato. Por tanto, se hizo el triplete de andar continuamente de un sitio a otro a lo largo de toda la noche. Es aquí en donde ya lo encontramos con Pilato, y Pilato se ve en la
situación de tener que acusar a una persona que no le ves que tenga un conflicto grande, porque recordar que a Jesús le acusaron por hacer curaciones en tiempo de Pascua, el sábado, y aparte de, se creía, bueno, que estaba sustituyendo al rey de Israel, ¿no? Pero fundamentalmente se basaban en eso, en el que en el sábado no podía ser, pero se cree que el mayor desencadenante de todo esto fue la expulsión de todos los mercaderes del templo. Pilato lo acusa y lo primero que hace es los latigazos, ¿no? Lo normal de los latigazos, que eran normalmente realizados por dos romanos, que se hacía uno a cada lado, normalmente daban los latigazos hasta que el reo quedaba inconsciente. Pero en esta situación, en el que era un judío, se había dictado que no podía recibir más de 40 latigazos. Normalmente se hacía con el fragum, que no es más que el flagelo el romano, en el que tenía 3 cuerdas y a veces esas 3 cuerdas se ramificaban en otras más y que terminaban en hueso y en bolas de plomo. Esto ocasionó múltiples heridas en el cuerpo de Jesucristo, tanto en la parte de atrás como delante de los laterales, puesto que se estaban dando los golpes por los dos lados, por el lado derecho y por el lado izquierdo. Sin duda esto causó innumerables heridas, incisos contusas, desgarros, pérdida de piel, incluso los tejidos blandos quedaron al descubierto. A continuación llegó la corona de espinas, que estaba hecho de lo que llamamos la planta de espinas, ¿no? El Sicyphus vulgaris, que normalmente era utilizado para avivar el fuego en los campamentos romanos, fue el que fue utilizado. Se colocó en forma de casco, se encajó profundamente en la cabeza de Cristo, provocando numerosas heridas, entre ellas en la ceja, atravesando lo que es la ceja, ¿no? Aquí podéis ver una representación de la sábana santa de forma tridimensional y posteriormente mediante una escultura en la que se ve innumerables heridas en todo lo que es la frente e incluso desgarros frontales como consecuencia de la penetración de las espinas. Aún después, Jesús, después de colocarle ese casco de espinas, fue colocado con una capa en el intento de avergonzarlo como rey de los judíos. Imaginaros esa capa pegado en la piel después de más de 100 latigazos, aunque fueron 40, pero si lo multiplica por 40 por 3, pues son más de 100 heridas provocadas por el látigo, y a continuación se le colocó una capa que quedó adherida fuertemente en su piel y posteriormente sería desprendida. En esa situación, ya descubierto, fue presentado al pueblo y condenado. Y caminó hacia el Gólgota. Aproximadamente la distancia que hay entre Torre Antonia y el Gólgota es de unos 600 metros, por la conocida Vía Dolorosa que también existía en ese tiempo. ¿Qué podemos hablar sobre la cruz? Mirad, había dos, bueno, hace muchos años que los romanos empleaban este método para ajusticiar a los reos. Había una forma que era la cruz en forma de tau y otra, la cruz latina, que es la que parece ser empleada con Jesucristo. Normalmente,
Bueno, la parte horizontal es lo que se llama patíbulo y la parte vertical es lo que se llama estípite. Habitualmente el reo lo que llevaba hacia la zona donde iba a ser crucificado era el tapíbulo, que era pesaba aproximadamente unos 50 kilogramos, un peso considerable. La procesión que acompañó a Jesús fue los 2 ladrones, 4 romanos especialistas y el centurión, que era denominado exactum mortis, que era también un especialista en la crucifixión. Durante el camino tuvo que soportar multitud de cambios de la gravedad, en la que la columna se veía sometido a presiones continuas por el peso, por los 50 kilogramos de peso, de delante a atrás, de derecha a izquierda, con lesiones musculares e indudablemente articulares, con un intenso trabajo muscular que le provocó la fatiga del mismo y que finalmente el esfuerzo respiratorio le hizo que faltara la respiración y eso condicionó el inicio de una falta de respiración y de una insuficiencia respiratoria. Quien haya recorrido alguna vez Vía Dolorosa se dará cuenta que es cuesta arriba y dificultosa en cuanto a su marcha. A eso hay que unirle las caídas que tuvo, que sin duda no queda representado como viene aquí, sino que lo llevaba de forma horizontal y los 2 brazos amarrados en la parte superior, por lo cual con las caídas lo que hizo es apoyar la cara y eso le ocasionó fractura del tabique nasal y también hematomas en la frente y sin duda también en la rodilla. Una vez que llegó a la zona de la crucifixión tuvo un previo. Le permitían descansar un poco y a continuación le administraban mirra con vino. La mirra tiene efectos antihemorrágicos y era habitualmente utilizado por las legiones romanas para contener la hemorragia, pero además eso unido al efecto embriagante que tiene el vino, y todo lo que intentaba era pues realizar un efecto analgésico previo a la crucifixión. Pero Jesucristo rechazó la toma de la misma, por lo cual eso provocó una mayor ira en todos los soldados a la hora de la crucifixión. Hay mucho escrito sobre el espacio en el que fue crucificado Jesucristo. Lo que está claro es que no fue en la palma de la mano, porque una penetración por un clavo y el peso que tenía que soportar posteriormente las manos, aunque tenía un apoyo mínimo a nivel de los pies, provocarían el desgarro de la misma. Por tanto, se piensa que la introducción del clavo fue en la muñeca, en la que hay 2 grandes espacios, el espacio de Destot y el de Zugide, que fundamentalmente lo que cambian es la colocación del clavo en el lado izquierdo y en el derecho, aunque también se solía clavar en el tercio inferior del antebrazo. Aquí veis la representación de cuando se está clavando un clavo que es aproximadamente de unos 7 a 10 centímetros, perdón, de 13 a 18 centímetros, de 1 centímetro de ancho. Imaginaros el dolor tan lacinante que tuvo que provocarle la penetración a nivel de la muñeca con lesión del nervio mediano y la aproximación del 5.º dedo, aparte del frío del propio clavo que le estaba transmitiendo en el nervio. Tuvo que ser un dolor muy importante. Aquí veis también la introducción del clavo en los pies. Como veis, se provocó entre el segundo y el tercer metatarso y
metatarso o el metatarsiano también son las dos versiones que hay, e incluso se hacía a nivel del calcáneo, se hacía la lateralidad del tobillo y se ponía el clavo lateralmente. De hecho, el único resto de la crucifixión que queda actualmente, no de Cristo, sino de otro reo, lo que se conserva es el calcáneo con un clavo incrustado en su interior. Es muy importante la colocación del reo dentro de la cruz, porque mientras más angulación y caída tiene el mismo dentro de lo que es la cruz, más asfixia le provoca. Aquí veis la caída del cuerpo a peso con poco apoyo de la parte distal de las extremidades, lo cual impedía la respiración y meter oxígeno directamente en la caja torácica. Normalmente el reo era subido en su parte horizontal de la cruz mediante cuerda o incluso empleaban escaleras, de manera que entre varios soldados pues lo clavaban en la parte superior o existía una especie de presión donde se metía la parte horizontal de la cruz y luego se ponía un clavo. Sin duda, en algún momento Jesús necesitó apoyarse en el clavo inferior para coger algo de aire, aunque las posibilidades de respiración eran mínimas, porque el permitirse alzar sobre una parte vertical, pues no le permitía coger suficiente aire. Aquí veis representado la dificultad de tomar aire en ese momento, en la que cada vez que se alzaba sobre lo que hacía la caja torácica, deprimirse en vez de permitir la expansión del mismo. La caída de los brazos es lo que permitía meter aire y al alzarse en el intento de coger aire, lo que hacía era pues coger menos aire todavía. Las causas de la muerte probablemente sería una mezcla de estas tres: el shock hipovolémico ocasionado por el sangrado, el sudor con sangre, que ahí es donde se inició, todo lo que se le sometió en el palacio de Caifás, por supuesto todo el flagelo y por último las caídas y la crucifixión. A eso sin duda hubo un menor volumen, la hipotensión y el menor gasto cardíaco, es decir, que llegaba menos sangre al corazón, la acidosis metabólica e insuficiencia respiratoria global. Eso queda expresado en algún momento de la crucifixión cuando Jesucristo pidió agua por la sed que tenía debido seguramente a la hipovolemia que estaba teniendo. A eso se le une el fallo respiratorio por la crucifixión y el shock traumático sin duda que tuvo como consecuencia del dolor tan intenso. Se piensa que la tortura no duró más de 2 o 3 horas. De hecho, cuando José de Arimatea fue a reclamar el cuerpo a Poncio Pilato, él le dijo que como que ya había fallecido, cuando lo normal en un reo que estaba crucificado durara entre 48 y 72 horas. En ese plazo de 2 o 3 horas, en la que le alcanzó las horas de la mañana, se piensa que murió en torno al mediodía, sin duda sufrió el cuerpo de los numerosos insectos, de las aves rapaces, de todo lo que estuviera allí en ese momento. El final de todo reo, pues era lo que se llama la crucifractura. Los especialistas en la crucifixión lo que hacían habitualmente era romper la tibia del peroné por medio de su espada o bien de la lanza, de manera que no se podían apoyar sobre la misma y
tenían imposibilidad al respirar y a esto se le unían los embolismos grasos ocasionados por la fractura ósea. En Jesús no se provocó eso, sí en los dos ladrones. En Jesús no hubo eso, puesto que cuando el romano fue a verlo estaba casi muerto, a consecuencia de toda la sangre que había perdido y el shock traumático que tenía ocasionado. Aún así, le penetró sobre el quinto y entre el quinto y el sexto espacio intercostal, llegando a la cavidad pleural, de manera que emanó del tórax líquido y sangre. Probablemente ese líquido no fuera más que un derrame pleural unido con la sangre que de todo, como consecuencia de todo lo que él, la tortura que fue sometido. Bueno, este es el final. Hemos pasado durante estos minutos una visión, y me vais a disculpar si no he sido muy científico o al revés, demasiado científico quien no entienda la medicina, pero hemos pasado por un verdadero calvario. Todo esto que estáis viendo aquí, de forma muy rápida, sucedió en aproximadamente 12 horas y marcó la vida de todos nosotros, por lo menos los que creemos. Realmente estamos ante un suplicio en el que ningún ser humano hubiera aguantado ni el mero hecho de la flagelación. La visión de un médico aquí no es ninguna. La visión de un cirujano menos todavía. ¿Hubiéramos sido capaces de salvarlo en un momento? En esa época ya os digo que sería una cosa imposible. Aún así, hoy en día existen algunas teorías que hablan que la resurrección no fue tal resurrección, sino fue una muerte aparente, en el que como consecuencia de todo el shock que tuvo, perdió la conciencia. La lanza penetró solamente en el tórax, eso no puede provocar la muerte, si no entra en el pericardio o en el propio corazón. Y que en definitiva el enterramiento de Jesús no fue más que una recuperación del mismo. Bueno, es una teoría, pero en definitiva es resurrección. En definitiva es que una nueva persona transmite el mensaje de la esperanza. Y ese es el mensaje que quiero que nos llevemos esta noche, el de la esperanza. Todo esto que estamos pasando en estos días y que ha dado el fruto de esta semana, no es más que un acontecimiento de nuestra vida que nos va a llenar de nuevas experiencias y sin duda nos dará una nueva visión de la vida. Así que, queridos amigos, muchas gracias por estar esta noche a esta hora y invitaros a que en esta segunda parte de la semana, en el que estarán otros compañeros, pues sigáis con la misma ilusión que la de esta noche. Y ahora me pongo a vuestra disposición para aclarar alguna duda que hayáis tenido o cualquier cuestión que queréis comentar. Muchas gracias.
A ver, voy a responder las dudas que tengáis o cualquier cosa que queráis preguntar. ¿Me van a ir leyendo las preguntas? Lucía Muñoz Díaz, yo tengo una pregunta. Muchas gracias. Sí, tenemos aquí preguntas. Pues venga, las preguntas. Que no tengo las gafas, no puedo... Vale. Ahora empieza lo verdaderamente interesante, ¿eh? Que está muy trascendente. ¿Tiene algo que ver el hecho de que no pudiera respirar con que hablara tan poco? Las 7 palabras. Bueno, el hecho de hablar poco es una mezcla de todo. Indudablemente cuando está una persona sometido al estrés que es la que ha sido sometido, pues las palabras son imposibles, pero a esto se le une, tú intenta algún día, haz la prueba porque yo lo he hecho, de colgarte en una barra, simplemente colgarte en una barra y dejarte caer con todo tu peso, no roces el suelo, intenta hablar, es casi imposible, no se puede ni respirar, imagínate, ¿no? Lo que sí se sabe que muchas veces dijo tengo sed. Me recordad que una de las veces incluso se le dio se le dio vinagre, ¿no? Que en realidad no era vinagre, era un vino malo que tenían los romanos y que estaban en ese momento bebiendo y que se le dio con una esponja, ¿no? Sigue, sigue. Yo quería preguntar si el desgarre cardíaco fue por el peso del cuerpo y la posición. No he entendido mucho esa parte. ¿El desgarro? El desgarro cardíaco. El desgarre cardíaco fue por el peso del cuerpo y la posición. Será el paro cardíaco, ¿no? El paro más que desgarro. Vamos a ver. En la muerte, yo pienso, bueno, y muchos que saben esto más que yo, fue una mezcla entre hipovolemia, insuficiencia respiratoria y shock traumático. Y sin duda el paro cardíaco fue una mezcla de todo, porque como consecuencia de la pérdida de sangre, la insuficiencia respiratoria, el colapso circulatorio, pues lo que hace es una parada cardíaca. Un elemento fundamental es la acidosis metabólica. La acidosis metabólica hace que tenga muchos tóxicos en la sangre y que ocasione una arritmia y la muerte. Usted ha dicho que ninguna persona habría podido sobrevivir más allá de la flagelación. ¿Es por el propio shock y el dolor que supondría o por la pérdida de sangre? Por una mezcla de los dos. Sin duda, si alguna vez habéis visto la película de Mel Gibson de La Pasión, vamos, es que ya es insoportable verlo y lo que tuvo que ser eso en ese momento tuvo que ser tremendo. Indudablemente el dolor como mínimo le ocasionaría la pérdida de conciencia, la relajación de esfínteres más la pérdida de sangre que tuvo en ese momento. Lo que aún me sorprende que tuvo fuerza en pocas horas, porque todo esto se desarrolló en muy pocas horas. Recordad que había que todo este acontecimiento se corrió tanto porque estábamos en la Pascua judía y no se podía tener un reo de muerte en ese tiempo. Con lo cual, yo creo que pocas personas hubieran, si no fuera por la fortaleza que tenía Jesús, haber soportado tal castigo. ¿Cuál fue la explicación de quedar impreso en la sábana? Bueno, en eso hay muchas teorías y puedes leer mucho. Pero eso, mira, una cosa que he visto, que yo he leído desde que era muy joven, he leído sobre esto, tengo el placer de ir con mi mujer a ver la sábana de Turín exclusivamente con un especialista que es Julio Barbizón, que es un especialista en la sábana, y nos hizo un viaje exclusivo para una serie de amigos y nos lo explicó allí in situ. Eso porque cuando la síndole se expone muy pocas veces cada cierto año. Pero en definitiva, hay muchas teorías y depende de la época,
Por ejemplo, cuando no se conocía la época de la teoría atómica, pues se explicaba por la impregnación del calor, la sequedad y todos los aceites provocaron la impregnación. Posteriormente se supo de la teoría atómica y entonces se habló de que había una serie de radiaciones que permitió la impregnación. Realmente no se sabe. Si me preguntas si creo que la persona que está ahí es Jesús, en la sábana santa, yo pienso que sí, no tengo la menor duda. No tengo la menor duda. ¿Qué piensa usted acerca de la resurrección? ¿Está a favor de la teoría de que tenía un shock hipovolémico y se recuperó? Esa teoría del shock hipovolémico y la recuperación, yo se la he escuchado de boca de un gran médico forense que es Llorente. Llorente es un médico forense referente en toda España y en la que hizo la teoría esta de la recuperación porque analizando la sábana santa vio que no estaban los signos de la muerte que tenía que tener cualquier muerto, ¿no? Entre ellos, pues la rigidez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pensó, primero de todo, que lo primero que tras bajar la cruz no fue arropado en un sudario, sino que posteriormente de bajar de la cruz fue limpiado el cuerpo, sometido, bueno, a una serie de aceites, que era mirra, en fin, etcétera, y posteriormente colocado en el sudario. Pero poco tiempo, él piensa que duró poco tiempo ahí porque solamente había manchas de sangre y no había de otras fases de la muerte. Y, entre otras muchas cosas, que invito a leer el libro que se llama 42 días, que está escrito por él y es muy interesante y da la teoría esa de la hipovolemia. Hay una película también muy interesante que tuvo muy crítica, que fue muy criticada en su tiempo, que es aquella en la que expresa que Jesús nunca murió, sino que vivió posteriormente con su familia. Incluso, si buscas más, podrás ver que hay una tumba, se encontró una tumba en la que estaba el nombre de Jesús y de su hermano, e incluso de su madre, todos enterrados en el mismo sitio. ¿Se ha analizado desde el punto de vista de la cirugía los rasgos del gran poder, ya que he escuchado que refleja el sufrimiento mientras lleva la cruz? No, bueno, hay un libro que se llama La pasión vista por un médico de Hermosilla, que falleció hace muchísimos años, que era un traumatólogo y que analiza distintas figuras de Sevilla y su expresión médica en la pasión. Del gran poder lo único que recuerdo es la fuerza de la zancada y el apoyo del pie en el avance, ¿no? De una forma decidida. Recordar que tenía que llevar un peso de unos 50 kilos. 50 kilos es como cargar uno de mis niños. Bueno, yo peso 68, o sea, son 18 kilos eh, menos. No, 68 no, peso 58, ¿no? Bueno, o sea que tampoco que llevarme en brazo a mí prácticamente en el hombro es un gran peso, ¿no? Pues esa zancada es la que expresa la fuerza desde el punto de vista médico de la transmisión muscular del avance, ¿no? Las 5 llagas eran las de las manos y pies, ¿y cuál más? ¿La lanzada y el tórax? Las 5 llagas, pues lo tengo que pensar, pero lo vamos a pensar entre todos. Están las dos manos, la del pecho, la del pie, la lanzada. Sí, esas. Ya está. Y dice, ¿podría darnos su punto de vista sobre los estigmas que aparecen en algunas zonas? Esto es un tema complicado porque
los estigmas puedes tener la teoría puramente religiosa, en la que es ocasionada como consecuencia de influencia de algo divino, o el aspecto psiquiátrico o psicológico, en el que como consecuencia de una situación de estrés, igual que se provoca la hematohidrosis, pues se pueden provocar heridas a nivel de la piel. Es complicado, ¿eh? Recuerdo que cuando era jovencito, el Palmar de Troya, que también os recomiendo que leáis sobre eso, pues había, Palmar de Troya, un pueblo que hay aquí cercano de Sevilla, se vio a la Virgen María y hubo gente que le salió estigma, y hay fotografías de médicos que realizaron en ese momento en el que se podía apreciar pues las heridas. Yo creo que tiene que ser una influencia tan grande de algo tan psicológico, que provoque un cambio fisiológico tan importante en la persona, que haga que la piel, la epidermis, se raque como consecuencia de una hipertracción de toda la epidermis y la dermis, más unido la vasodilatación, etcétera. Es algo, bueno, que tiene que rayar lo sorprendente, y que muchas de las cosas no pueden ser explicadas. Todavía no hay momento dentro de mi práctica como cirujano que no me asombre por determinados acontecimientos que suceden en la vida, ¿no? ¿En qué momento de la crucifixión pudo llegar a perder la conciencia? ¿Los clavos habrían sido suficientes? ¿Solo el dolor puede hacernos llegar a perder el conocimiento? Yo creo que hubo varias partes, no tengo la menor duda, porque en definitiva Jesucristo era un ser humano, ¿no? Y yo creo que en la parte de la flagelación y el meter los clavos con lesión de los nervios a ese nivel, más alzarlo en la cruz, más estar un rato ahí, tuvo que tener varios episodios de pérdida de conciencia. No tengo la menor duda, es que no la tengo, vamos. Tuvo que perder la conciencia por el dolor tan intenso, unido al shock traumático que tuvo, ¿no? ¿Y la tumba se ha abierto? ¿La tumba te refiere a cuál? Mm, Lucía, escribe ahí para concretar. Oye, me gustaría oír también de vos, porque La de toda la familia. la de toda la familia. Mira, mete en internet, te invito a que metas en internet la familia de Jesús, tumba, y leas de eso, que está muy curioso y se ve una fotografía incluso. Dicen que cuando le pincharon con la lanza salió sangre y agua. ¿Se debería a la acumulación de Me están leyendo la pregunta, ¿eh? exudado pleural de la pleuritis ocasionada por los golpes en el tórax y la sangre de los vasos? Pues no tengo la menor duda que tampoco que el derrame que tuvo intercostal era consecuencia de un derrame pleural. Esa pleuritis fue también consecuencia de todos los golpes que recibió en la espalda. Una cosa que no he dicho es que eran especialistas en la flagelación, pero nunca daban en la cabeza ni en el tórax, en la parte anterior, porque sabían que dar en la parte anterior podía ocasionarle la muerte al paciente, igual que darle en la cabeza. Pero tuvo que tener un derrame pleural más un hemotórax para que después desprendiera esa cantidad de sangre. No creo que llegara al ventrículo. De hecho, es difícil llegar al ventrículo con una inclinación desde abajo hacia arriba, en el quinto o sexto espacio intercostal, porque su dirección no permite llegar ni al ventrículo ni al aurículo, en todo caso a la aurícula derecha, pero es difícil. Yo pienso que llegaría nada más al espacio intercostal, rompería la pleura y desprendería el líquido que es el quinto o sexto espacio intercostal derecho, estar cercano
al lóbulo hepático, penetró superior al lóbulo hepático derecho. ¿Cree usted en la resurrección o en la teoría del autor de 42 días? No, yo creo en la resurrección, pero también no estoy abierto a cualquier teoría que sea científica y que me convenza. ¿Qué sabe de la muerte de San Pedro, el cual fue crucificado al revés? Pues no sé nada, sé que fue crucificado al revés porque no quería que fuera igual que Cristo. Dijo que boca arriba solamente Cristo. Había diversas formas de crucifixión. Lo había en cruz, en aspa, en tau, en la latina. Si quería que se sufriera más y que fueran los animales los que le comieran, pues se permitía al reo apoyarse en la parte superior de la parte horizontal de la cruz. En fin, yo lo que sé de San Pedro lo colocó boca abajo porque él lo pidió, ¿no? Pero no sé mucho más. ¿Los demás reos que estaban crucificados con Jesús presentaban las mismas características que él cuando murió? No, se sabe poco. Una cosa que se documentó poco en los apócrifos, en los evangelios apócrifos, hay algo más escrito. Lo que sí se sabe es que ellos fueron sometidos a la fractura de la tibia y el fémur y para que murieran más rápidamente, ¿no? Eso sí se sabe. A diferencia de Jesús, que no se le hizo eso. Me dice, y al revés, en referencia a San Pedro, con tanta sangre en la cabeza. De aquí para que te oyan. No, que me importa. En referencia a San Pedro, con tanta sangre en la cabeza, ¿qué pasaba? Es complicado, pero de eso ahora en día está un poco estudiado con la laparoscopia, porque sometemos a los pacientes a posiciones que se llama de Trendelenburg, que es en la cabeza hacia abajo, lo cual produce una alteración en el retorno venoso y probablemente el colapso se ocasione antes, puesto que va al revés, ¿no? Y va bombeando al revés todo. Lo tiene que hacer mayor contracción venosa, ¿no? Para el retorno venoso. ¿Puedes repetir por qué Jesús murió en 3 horas, cuando lo normal era en 48? Pues yo creo que la muerte se provocó tan precozmente como consecuencia de todo lo que se le hizo antes, porque habitualmente al reo no se le castigaba tanto previo a la muerte, porque se pretendía que sufriera la cruz, no antes. Y de hecho, recordad lo que os he dicho y lo pone en los evangelios apócrifos cuando José de Arimatea fue a pedir el cuerpo a Pilatos y le dijo que cómo que había muerto ya, ¿no? Porque lo normal es que durara más tiempo. Pero claro, tuvo un castigo tremendo previo. ¿Qué signos de asfixia cerebral y pulmonar encontraríamos en un cadáver a nivel forense en este caso? ¿Se notaría en el momento de la autopsia la agonía prolongada? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que hay muchos estudios forenses de la muerte de Jesús, de lo que un forense podría encontrar. Yo os digo, el libro este 42, pues es una visión forense también de la muerte de Jesús, ¿no? Y yo creo que sí, que se encontraría entre ellos, pues, signos del shock hipovolémico, la lesión de los nervios periféricos por los clavos, por la flexión del quinto dedo, en fin, se encontraría multitud de la cianosis distal, en fin, se encontraría multitud de signos forenses, ¿no? ¿Ha leído usted Caballo de Troya? Sí. Hombre, Caballo de Troya, sí lo he leído Caballo de Troya 1, el 2 lo empecé y no me gustó y vi ya que era cuento. Ahora que ya soy médico y ya tengo experiencia, os digo de que de Caballo de Troya 1 tiene muchos fallos, igual que el Código Da Vinci, que tuvo tanta publicidad y los que son historiadores saben que hay mucha trola, ¿no? En Caballo de Troya también lo hay. Yo he leído cosas que como médico no estoy de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, bueno, 10.000 cosas. Hay muchas cosas sobre la explicación del colapso circulatorio. Se ve que está copiado y pegado
de libros de textos de medicina, no hay ahí un concepto claro. Hay un reciente que se ha publicado, que es el final de Caballo de Troya, que precisamente ahora lo estoy leyendo, lo que pasa es que no lo he terminado, y que ahonda en todos los libros. Pero hombre, como todo, yo creo que se pasó de libros ya, ¿no? El primero es muy curioso de leer y vale la pena. ¿Podría comentar algo sobre lo que se refleja en la Sábana Santa? Bueno, la Sábana Santa es que también lo recomiendo, que hay muchos vídeos sobre eso, hay libros, multitud de libros. Yo tuve la suerte de verlo en persona y que me lo explicaran, pero realmente si tú ves la Sábana Santa no ves nada. Te quedas ahí delante y ves que no hay nada que te llama la atención. Pero luego, cuando ves el negativo y ves todas las heridas que se pueden que tiene eso, pues te convence que tuvo que ser Jesús o Jesús. No hay más opciones porque todo lo que estaba descrito era todo lo que estaba allí, era todo lo que estaba descrito en el Evangelio. Lo del carbono 14, multitud de intentos de justificar que no que es una copia. Yo invitaría a cualquier artista de hoy en día que hiciera una copia de tal perfección. Es imposible. Por lo cual está rodeado de un misterio y para mí, mientras que no demuestren lo contrario de forma científica, para mí es la sábana de Jesús, donde estuvo Jesús como sudario. ¿Puede que Jesús hubiera entrado en coma al estar crucificado en la cruz y por eso se piensa que murió en 3 horas? Bueno, es una de las teorías, ¿no? Lo del estado de coma y que luego hubo una resucitación y que realmente no murió, ¿no? Realmente es difícil pensar que después de un neumotora, la pasión tan grande que tuvo, está colocado ahí, la pérdida de sangre tan intensa, no falleciera y solamente entrara en coma. El coma es posible puesto que entra en acidosis y la acidosis provoca el coma, ¿no? Pero me cuesta trabajo pensar que no falleciera, ¿no? ¿Qué sabe? Perdón. ¿Qué libro nos recomendaría entonces para conocer a modo forense la pasión y muerte de Jesucristo? Que me interesa mucho el tema. Pues yo pondría 42 días de Llorente, que es una visión forense, y para remotar, y si queréis darle una visión un poco localista sevillana, pues el libro de La pasión vista por un médico de Hermosilla. ¿Qué sabe del número de clavos que le pusieron a Cristo en los pies? Hay imágenes como el Cristo de la C con un clavo en cada pie y otras con un clavo incrustado en ambos pies. Parece ser que fueron 3 clavos. En eso está descrito en los evangelios apócrifos y parece que fueron 3 clavos. Y era la costumbre normal. La costumbre era hacerlo con 3 clavos nada más. La pregunta de Pablo es idéntica. Supongo que por la gran cantidad de golpes se habría producido un llamado síndrome de aplastamiento. ¿Puede explicar un poco sobre esto? El síndrome de aplastamiento no se provoca por la cantidad de golpes. El síndrome de aplastamiento es como consecuencia de que te cae algo encima y está continuamente encima tuya durante un tiempo. Eso se da en tercero de medicina, es un de los temas de tercero de medicina, y es muy común pues los derrumbes. Cuando hay un terremoto, pues se provoca un síndrome del aplastamiento. Pero por los golpes no. Oye, a ver si habláis alguno por el altavoz, porque también me... Mercedes ha levantado la Pues mano. venga, dale voz a Mercedes, hombre, por escuchar a alguien ahí. Sí, Mercedes, un momento, que te estoy buscando. A ver, Mercedes, que te estamos dando voz. Ya puedo. Ya puede hablar, según dice. Hola, buenas noches, Mercedes, ¿me oye?
Mercedes, tienes que darle al lado del monigote de levantar la mano, hay una cámara y también hay un micrófono. Hola, buenas noches. Hola, Buenas buenas noches, noches, Fernando. buenos días. Hola. Mire, quería preguntarle, en el sudario que se queda reflejado lo que es la imagen de Jesucristo, Ujú. la lesión que le crea lo que es la corona de espinas, Sí. eh, ¿se lo explicaron allí si mostraba signos de allí en el mismo sudario? Sí, sí, sí. Hay un signo muy típico de la penetración de la espina que te explican además durante un rato que es un 3, una especie de 3, pero visto al contrario, como una imagen en espejo. Y eso era, te dan la explicación que es como consecuencia de la penetración de una espina profunda en la ceja, ¿no? Y se ve como una especie de 3 invertida. No sé si habrás visto alguna vez esa imagen. Si podemos, ahora te la ponemos aquí en compartir de esto porque se ve perfectamente esa imagen. Y se ven otros Ajá, signos en la parte superior de la cabeza que es consecuencia de la penetración de la corona, ¿no? Y te lo ajá, explican durante un rato, además. vale. Muchas gracias, A ti, Fernando. buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Concha Barco ya está hecho presentadora. Concha, buenas noches. Quería hacerle una pregunta que se la ha puesto por escrito, pero como decía que participáramos, pues se la hago vía oral. Sí. Antes se amortajaba antes de Cristo a las personas como se hace hoy, y si no se hace así, si expulsó el líquido ese marrón que he visto que cuando fallece una persona expulsa, por eso creo que hay que tapar los orificios nasales y la tráquea y demás. ¿Qué se hizo exactamente? ¿Se taponó? Bueno, lo único que hay, los datos que existen simplemente son los que se han extraído de la sábana santa, en la que el único signo de mortaja es el propio sudario y después dos lectones, que son dos monedas de la época que se colocaron en los ojos, ¿no? Y se ve claramente, pues los dos lectones se ven en los dos ojos colocados que se hacía para que los ojos no se abrieran cuando la persona fallecía. De hecho, el forense que os comento, que ha publicado el libro, apoya su teoría de que no hubo muerte porque no había en la sábana signos de esos fluidos. Sí se encontró en el análisis de la sábana, del líquido que hubo en la sábana, el grupo AB, que es muy frecuente en los judíos, muy frecuente en los judíos. Entonces se hizo un análisis de la sangre de la sábana y se vio que tenía ese grupo sanguíneo. Pero después no se encontró otro signo. Y eso es lo que le hacía pensar de que realmente no había fallecido, ¿no? Vale, muchas gracias por su explicación. A ti por estar. María José Perea también puede hablar ya. Mari José. Hola. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Perfectamente. Buenas noches, Fernando. Antes que nada, darle Hola, las gracias cariño. por la iniciativa y sobre todo por la presentación de hoy, que creo que hace más liviana esta madrugada tan difícil, ¿no? Para los Tan que nos gusta rara. la Semana Santa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, la pregunta es que si sería posible que una persona con un deportista, por ejemplo, con buena resistencia física, con mucha fuerza y con buena forma, sería posible que aguantara tanto como aguantó Jesús el sufrimiento y tal, o sea, que aguantara con vida antes de llegar a la crucifixión. Hombre, es una de las cosas que se baraja y porque
Jesús estaba en buena forma. Date cuenta que iba andando a todos sitios. La iconografía que existe de él o la descripción que existe de él, que era una persona que se conservaba bien, que no estaba gorda ni nada de eso. En teoría, en esa época comían bien y parece ser que resistió todo, entre ellos la flagelación, sin morir en la propia flagelación, porque fue con una crueldad tremenda, ¿no? Más el previo a eso. Entonces, en la película esta que os he dicho antes, que se llama La Última Tentación de Cristo, ahí se expresa un poco pues esa teoría de que era una persona joven, bien mantenida, bien con buena complexión física y atlética y que pudo aguantar todo eso que sufrió. El ser humano en situaciones límite realmente puede aguantar cualquier cosa. Cualquiera sabe quién nos iba a decir a nosotros que nos íbamos a llevar 4 o un mes casi metido en casa y aguantando esto sin salir de forma estoica, lo que estamos ahora sufriendo, ¿no? El ser humano se puede adaptar a muchas circunstancias, por lo cual la especulación está abierta. Pero claro, mis creencias pues me hacen pensar que, que Jesús realmente, más que fue recuperado, fue resucitado. Vale, muchas gracias, Fernando. Un beso. Hay preguntitas. El shock hipovolémico cree que fue ayudado por las lesiones de las manos y los pies, por la hemorragia si se hubiera afectado arterias o venas de gran calado. Yo creo que el shock hipovolémico fue consecuencia primero de todo, porque no creo que sudara tanta cantidad de sangre como para tener repercusión hemodinámica, pero sí fue la flagelación. La flagelación sin duda fue un castigo intenso y ahí tuvo que haber bastante pérdida de sangre. De hecho, se describe en los evangelios apócrifos que tantas veces me refiero y que os recomiendo que leáis, especialmente la parte de Navidad, en la que describe incluso unas parteras que atendieron a la Virgen María, pero bueno, nos salimos del tema, pero os recomiendo que leáis en los apócrifos porque los evangelistas, que aprovecho también para decir, eran 4, como sabéis, pero 3 de ellos escribieron los evangelios 50 años después de la crucifixión y Juan lo hizo 110 años después. O sea que yo creo que ahí está sometido a una cierta pérdida de información. Pero lo que os vengo a decir, que ya me he perdido, ¿de qué era? Que es el shock hipovolémico. Yo creo que fue una mezcla de todo, ¿no? De la flagelación, el meterle los clavos. Yo no creo que perdiera tanta sangre en la crucifixión porque la zona en la que se clava, que es en la muñeca, ahí está la arteria cubital y la radial y no hay ninguna más, y si penetra con un clavo, el propio clavo sirve de taponamiento. Yo creo que ahí fue el shock traumático, doloroso y la insuficiencia respiratoria y también el neumotórax el que le ocasiona la muerte. ¿En qué momento a los crucificados por fallecidos? ¿Había alguna forma de certificar la muerte? No había forma de certificar la muerte. Cuando se acercaban al crucificado eran especialistas, o sea, sabían ya cuando uno había muerto o no, o estaban las últimas, le rompían la tibia y el peroné y eso le provocaba la muerte en los minutos siguientes, ¿no? Y Jesús tuvo la duda. Cuando se aproximó Longino a Jesús, vio que la cabeza estaba caída, que no respiraba, y entonces creyó que estaba muerto, pero para garantizarlo le metió la lanza entre el quinto y sexto espacio intercostal. ¿Puede ser posible que al clavarle los 3 clavos no se le rompiera ningún hueso?
No, no sé si se le rompiera, no, pues bueno, si son especialistas y si el espacio de esto es muy sencillo de localizar, os podéis tocar ahora mismo la muñeca y por la parte externa o la parte palmar, que como se dice correctamente, veréis un hueco. Se toca perfectamente el hueco. Pues ese hueco es donde penetra el clavo. Tocároslo la mano izquierda o derecha, hay un hueco clarísimo aquí en medio entre la muñeca y el cúbito y el radio y que ahí penetra fácilmente un clavo. La adrenalina que se produce con el dolor y el estrés, ¿qué acciones tiene en el organismo en ese momento? La adrenalina es un efecto, se libera como consecuencia del estrés y su efecto es mantener el ritmo cardíaco y el tono cardíaco en condiciones y a su vez el tono cardíaco mantener la respiración, la circulación pulmonar y la cerebral y la renal, que son las tres claves para mantener la vida. Entonces la adrenalina ante cualquier situación es lo primero que liberamos. Situación de estrés, situación de miedo o trauma, hay una liberación adrenérgica que lo que hace es mantener la vida. Vasocontrae en las zonas periféricas y lleva toda la sangre a nivel central, cerebral, pulmonar y renal. Pues por ahora ninguna pregunta. Ya creo que ha terminado las preguntas, ¿no? Vale. Bueno, yo creo, hombre, son las 1:15 de la madrugada. Solamente cabe agradecimiento. Somos 72 personas ahora a la 1 de la madrugada, cuando debiéramos estar a la 1 de la madrugada viendo cualquiera de las cofradías que nos gustan, ¿no? Así que yo os invito esta noche a soñar en esta noche que debiera haber sido y no ha sido, pero que la hemos vivido de otra forma. El agradecimiento de toda mi familia que está aquí acompañándome a alta hora de la noche y invitaros a seguir mañana. Mañana el profesor Vázquez Monchur hablará sobre la medicina y la crucifixión, que os adelanto que el doctor Vázquez Monchur es un gran especialista en la medicina romana. Espero que os haya gustado, de verdad que lo he hecho con todo el corazón y nada, que paséis una feliz noche y el aprecio de toda la familia. Gracias. Hay una mano levantada. A ver, una mano levantada de Concha. Espera, un momento. Un segundo, Concha. Sí, le doy paso. Ya. Ya puedes hablar. Ya puede, ya puede. Concha, puedes hablar si quieres. No me deja. Hola. Sí, se te oye, se te oye. ¿Se me oye? Ah, Sí, perfectamente, los golpes. pues estaba refunfuñando porque digo, ya me ha fallado el wifi. ¿Me podría No, está bien, facilitar está su bien. correo? Ah, vale, perdone si se ha oído bruscamente el boli. No, que va, ¿Me no se ha podría, oído bruscamente. vale, ¿me podría usted facilitar su correo electrónico, por favor? Pero aquí públicamente no puedo, Concha. Pero si Vale. pones mi nombre en internet, sales de la universidad, no hay problema. Vale, era para mandarle una cosa. Muchas gracias. Pone mi nombre en Google Sí, y sale mi correo de la universidad. vale, ¿Vale? muchas gracias. Sí, Vale, ahora. muchas gracias. Bueno, pues nada, invitaros a seguir mañana, ¿vale? Que paséis una feliz noche y el aprecio de toda la familia. Que descanséis.